Te adoramos, porque no hay otro Dios más grande que tú. Te adoramos por todo lo que hiciste, por ese maravilloso plan eterno, propósito eterno y pacto eterno que tú hiciste antes de la fundación del mundo. Antes de crearnos, habías pensado en nosotros. Antes de crearnos, nos amaste, precioso Rey. Ahí estabas tú, Señor, haciendo ese proyecto maravilloso. Y lo hiciste por amor. Por eso cada día te adoramos, porque eres un Dios maravilloso y bueno. Porque no hay otro Dios que haya venido a la tierra a despojarse su deidad para venir a ser semejante a los hombres. Y en su condición de hombre, ir a la cruz, ir a pagar el precio que no podíamos pagar, llevar esa naturaleza de pecado, cargarla ahí y separarte del Padre, porque tú dijiste en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba la deidad por primera vez en la historia separada. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese amor tan grande, porque no hay otro Dios como tú, tan glorioso. Por eso declaramos la sabiduría y la revelación que proviene de lo alto, Señor. Esa sabiduría que solamente proviene del Espíritu de Dios. Gracias te damos porque tú nos guías, nos diriges y nos enseñas, Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría y de revelación, del conocimiento de Él, para que se alumbren nuestros ojos, los ojos del entendimiento, y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos, cuáles son las riquezas de tu gloria. Gracias te damos, Señor, por la mente de Cristo que estableciste en nosotros. Gracias porque somos uno contigo, Señor. Estamos unidos eternamente y para siempre, y nada nos separará de tu amor, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni espada. Nada podrá separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús. Gracias, precioso Rey. Toda la adoración, la alabanza y la exaltación son para ti hoy y para siempre, Señor. Gracias por proveernos tu vida. Gracias por esa gloriosa naturaleza que nos has dado, y sentarnos contigo en lugares celestiales es lo más grande. Ahora anhelamos la formación de Cristo. Anhelamos la renovación del entendimiento para que tú seas formado y poder ser conformados, transformados y conformados a tu imagen, para poder expresarte a ti, Señor, y tú te expreses a través de nosotros y nos uses como esos vasos donde has depositado tu gloria, Señor, y tú puedas usarnos aquí en la tierra. Espíritu Santo, gracias porque nos muestras y nos revelas a Cristo cada día. Nos muestras esa gloria eterna ahora habitando en nosotros. Gracias por esa expresión divina tuya, Señor. Ese es nuestro anhelo, que tú seas expresado a través de nosotros, y que tú hagas, no nada más hayas hecho esa habitación, sino también puedas habitar cómodamente en nosotros. Gracias te damos, precioso Rey. Gracias por todo, por las añadiduras también te doy gracias, Señor, porque suples larga vida sobre la tierra, salud en nuestros cuerpos, sanidad y también bienes y riquezas. Por causa de tu precioso propósito eterno, todo está suplido en Cristo Jesús. Y ese es nuestro máximo anhelo, poder colaborar con ese propósito eterno, Señor, y ser esos vasos de honra que te glorifiquen hoy y en todo tiempo, precioso Rey. Te damos todo el honor, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Bendecidos todos los que nos visitan de allá. ¿De dónde es? ¿De Tangamandapio? ¿Dónde? Perdón, Gilotlán de los Tlacuaches, ¿o cómo es? Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a la primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, y damos la más cordial bienvenida también, no nada más a los que estamos acá reunidos, sino a todos los que nos ven acá por internet, cada persona que nos está viendo ahí en esta reunión de domingo, donde vamos a exaltar al Rey de Reyes y a conocer principios espirituales y eternos acerca
1 del pacto eterno, acerca del propósito eterno y acerca de todo lo que se planeó desde antes de la fundación del mundo, acerca del tema que se llama promesa de Abraham o pacto eterno. Cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones, Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve de cualquier otra ciudad o población de cualquier otro continente, también son todos bienvenidos aquellos de habla hispana que nos ven en cualquier parte del mundo. Bendecimos sus vidas y les enviamos un abrazo. Asimismo, cada persona que nos ve también de la República Mexicana, cada población, ciudad o estado también, son todos bienvenidos, cada uno de ustedes, y nuestro anhelo es colaborar con un granito de arena a la edificación de cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Muy bien, pues si tuviese la oportunidad de compartir, hágalo, porque créalo que no estamos compartiendo un ministerio ni un pastor llamado Sergio Soto, mucho menos, nunca ha sido mi intención, sino podemos compartir la palabra de Dios, que es lo más grande que tenemos acá en la tierra, porque esa palabra se hizo carne y es Cristo, del cual nosotros podemos alimentarnos y comer cada día de nuestras vidas. Muy bien, pues vamos a la primera de Pedro capítulo 1. Y saludamos a cada persona igual que nos ve siempre que se conectan de afuera de Jalisco, México. Les enviamos un saludo y un abrazo. Ok, pues ya estamos transmitiendo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20, por favor. ¿De qué se trata este tema? Pues de poder entender todo aquello que representa de dónde venimos, cuál fue el propósito del Padre, cuál fue la idea, si una promesa hecha a un hombre llamado Abraham o fue y venimos realmente de algo legal, que es un pacto y que se concretó con la venida de Cristo Jesús cuando Él estaba ahí en la cruz sufriendo y derramando su sangre, y se concreta todo el plan eterno de parte de nuestro Padre Celestial. 1 Pedro 1:18, sabiendo que fueron rescatados, dice la palabra, de vuestra vida absurda, dice Nueva Versión Internacional, vamos a leer ahora, que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas o temporales incluso, como el oro o la plata, sino, versículo 19, con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Qué más dice? El versículo 20, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo y se ha manifestado en esos últimos tiempos, ¿en beneficio de quién? Por amor a nosotros. Eso es maravilloso. Por amor a nosotros Él se manifestó, y lo más glorioso de todo esto es que ya estaba algo desde antes de la fundación del mundo. No es algo que surgió primero, algo que surgió porque Adán falló y pecó. No surgió esto por que Dios escogió un hombre llamado Abraham, que era un gentil, un pagano prácticamente, que adoraba a muchos dioses. Esto no surge por la caída de Adán, ni surge por nada. Todo esto surge primera y principalmente porque por causa de Dios dar legalidad a algo que Él quería venir aquí en su propósito eterno, venir a manifestarse en la tierra. Porque el propósito eterno es la voluntad, según muchos expertos en la verdad presente, es la voluntad amorosa del Padre, de darse a conocer como tal, como Padre, darse a conocer por medio de Jesucristo, quien habita a la iglesia, quien habita al cuerpo, para que Cristo, a fin de cuentas, sea el todo en todos, y todo sea reunido bajo el gobierno de Cristo, y todos puedan expresar a Cristo, y toda la iglesia, el cuerpo y todos los que han creído en Él puedan expresarlo a Él. Es la idea de Dios manifestarse a través de su cuerpo, a través de Cristo y por medio de su cuerpo, o viceversa, por medio de Cristo a través de su cuerpo aquí en la tierra. Entonces,
Es algo maravilloso cuando podemos entender todo lo que representa. Principalmente estamos viendo conceptos cerrados, estamos derribando vacas sagradas, argumentos mentales que se han levantado contra el conocimiento principalmente de la venida de Jesucristo. Segundo, de lo que Cristo vino a hacer a la tierra. Y tercero, del sacrificio de Cristo respecto a que vino a morir por toda la humanidad, eso no solamente por un grupo de israelitas. Eso es esencialmente lo que nosotros debemos de entender, ¿ok? Ahora, si bien es cierto, estamos analizando Romanos capítulo 5, versículo 13, vamos a ir para allá, por favor. Y el versículo 14 lo vamos a unir, obviamente en todo el contexto que viene explicando el apóstol Pablo, desde Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4 y llegando al capítulo 5 podemos entender, bueno, desde el capítulo 2 incluso ya viene explicando estas cosas el apóstol Pablo a los romanos. Dice: antes de promulgarse la ley ya existía el pecado, según Nueva Versión Internacional. En el mundo es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Reina Valera dice, Romanos capítulo 5 versículo 13, dice así. Romanos capítulo 5 versículo 13. ¿Por qué estamos analizando ese texto? Porque ha sido controversial y si no lo analizamos correctamente podemos caer en errores doctrinales. Si usted escucha por ahí que los gentiles no necesitábamos de la sangre de Jesucristo, si usted escucha esa frase, pues yo quiero decirle que desde ahí ya está una doctrina errada, totalmente errada. ¿De qué manera fue contado como justo Abraham? ¿De qué manera se absorbió Abraham legalmente hablando de todo pecado? ¿De qué manera fue absuelto Abraham acerca de la culpa que había o la culpabilidad que había como un muerto espiritual? Pues simple y sencillamente no fue por la fe en una promesa, aunque se malinterpreta el texto bíblico, sino fue por la fe en una promesa, en el entendimiento que esa promesa iba respaldada con un pacto de sangre, por la muerte del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso le da una legalidad a lo que Dios determinó durante la fundación del mundo. Si no hay sangre, si no hay derramamiento de remisión de pecados, si no hay muerte, no hay perdón de pecados. Pero esto, más allá de perdón de pecados, vamos a entender la palabra justificación. Abraham no fue declarado justo, perdón, Abraham no fue justo, Abraham no fue justificado, Abraham su fe le fue contada por justicia, o su fe le contó como si fuese justo sin haber sido justo, ¿ok? Es muy diferente. No es lo mismo ser justificado a que se cuente ser como un justo o justificado, no es la misma. La justificación trae como consecuencia que, uno, que se nos absuelva de todo pecado, de toda culpabilidad y de toda condenación. Eso es. Si no se nos absuelve de la culpa, entonces tuviéramos que ir a un lugar a pagar. Eso se llama condena, ¿ok? Entonces a nosotros ya no se nos puede condenar o sentenciar a una condena. ¿Por qué? Porque a alguien ya se le sentenció en la cruz. Ahí fue a alguien que se le sentenció como culpable. ¿Recuerda? Suelten a Barrabás y dejen a este culpable llamado Jesús, el Salvador. Eso fue algo inminente que se vio ahí en ese tiempo, ¿ok? Entonces hubo un culpable, pero ese culpable, ¿qué cree? La vieja naturaleza o el viejo hombre que había en nosotros, el adámico, ahí fue crucificado juntamente con Jesucristo sin necesidad de tener que ir a sufrir, pero fue crucificado ahí, legalmente. Hubo una legalidad ahí. ¿Para qué? Para que nuestro viejo hombre muriera juntamente con Cristo para poder proveernos una nueva naturaleza y una nueva vida, una nueva identidad. Eso fue lo que sucedió como un efecto de la justificación. Absuelto de pecado, pero ¿qué cree? Te doy una nueva identidad para que nadie más te pueda condenar. Esa es la idea y el resultado de la justificación. Ahora bien, la justificación, por eso Abraham no disfrutó, sabía, de una nueva identidad de hijo. Abraham no fue hijo de Dios, Abraham no fue recreado, Abraham no se unió al Espíritu de Cristo, Abraham no fue nueva creación, Abraham no se sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales cuando en su momento su fe le fue contada por justicia. O sea, no sucedió nada de eso. No fue salvo Abraham, sino hasta que Cristo resucita.
¿Entendemos ahora sí? Él en vida su fe le fue contada por justicia, sí. O sea, eso no fue un hombre que fue condenado eternamente, sino fue un hombre que en un futuro iba a ser rescatado de una futura condena. Entonces, entendiendo los efectos de la justificación, primero, que fuimos recreados, fuimos hechos nueva creación. Eso no disfrutó Abraham. No disfrutó portar la vida de Cristo. Eso no disfrutó Abraham. No disfrutó ser uno con el Señor. El que se une al Señor es un solo espíritu. Todos esos efectos de la justificación, obviamente que Abraham no las disfrutó. Nunca fue nueva creación. Es como el ejemplo de que decimos principalmente esto: toda persona que es condenado y es digno de culpa, porque es culpable, obviamente, pero cuando un gobierno quiere hacer un trato contigo, ¿qué es lo que hace el gobierno? Para que tú abras la boca y hables de los demás e inculpes a otros. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Te absuelve de la culpa y dice, bueno, eres inocente, y aparte te doy una nueva identidad, una nueva nacionalidad, y ahora ya no te vas a llamar Filigonio, ahora te vas a llamar Filegonio. Nada más le cambió la I por la E. Bueno, el caso es que ya no eres la misma persona que eras antes. Usted ya no es la misma persona, sí, aunque muchos piensan igual que antes. Ese es el problema. Por eso tenemos que transformarlo y renovar el entendimiento, ¿recuerda? Y transformar el alma, porque muchos piensan igual que antes. Por eso se trata de una transformación, porque ese viejo hombre ya no lo somos. Ya no somos ese viejo hombre, pero ¿qué creen? El alma está viciada y se quedó viciada con el viejo hombre. La idea principal es como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Mire, ¿cuál es la idea en Efesios capítulo 4? Muy bien, saludamos al pastor Férico Lara. Ese saludos, estimado pastor y congregación. Les envía saludos el pastor Férico. También la pastora Rosy Ochoa dice amén, saludos amados. Así que le envía saludos la pastora Rosy, el pastor Férico Lara acá de Portland, y la pastora Rosy acá de Hermosillo, Sonora. Ok, entonces les amamos en Cristo y les enviamos un abrazo a cada uno de ustedes. Ok, muy bien, entonces en ese mismo entendimiento, ahora nosotros, según Efesios capítulo 4, antes de continuar con la historia de por qué Abraham no fue justificado, sino al contrario, fue contado como justo, es muy diferente. Pero según Efesios capítulo 4, por eso tenemos que renovar el entendimiento y transformar esta alma, porque si no transformamos el alma, lo que le sucede al mundo le va a suceder al cuerpo de Cristo, ¿sabía? Si el mundo lo atropellan en un automóvil saliendo de un lugar, si el mundo se muere de enfermedad incurable, si el mundo le suceden consecuencias y se queda en una balacera muerto, todo eso le va a suceder cuando los hijos de Dios no renuevan el entendimiento y no transforman el alma. Su manera de pensar determina su manera en que va a vivir y expresar la vida del Hijo aquí, de Cristo. Entre más Cristo se exprese, ¿qué cree? Pues su mentalidad, ¿qué cree que va a pensar? ¿Va a pensar en que va a morir en un accidente o va a pensar de que goza de la protección divina? ¿Qué es lo que va a pensar? ¿Va a pensar que cualquier enfermedad como un cáncer, como le dio al compadre, también le va a pegar a usted? ¿O va a pensar que por la llave de Jesús usted ya fue sanado? Y que portamos esa vida aquí en el interno, este cuerpo, en el espíritu que está dentro de este cuerpo, es el que porta la vida de Cristo, pero esa vida de Cristo puede ser manifiesta también en este cuerpo. La idea de que todo sea absorbido por la gloria de Cristo que nos habita, incluyendo este cuerpo, ¿sabía? No una mala mentalidad. Muy bien, entonces Efesios capítulo 4, versículo 21. Si en verdad le habéis oído, dice, y habéis sido por él enseñados, es decir, por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser enseñados en esa verdad, no en la mezcla de pactos, no en la ley mosaica, sino conforme a la verdad que está en. Estamos hablando del consumado, ¿sabía? De todos los efectos del consumado. Si no entendemos que estamos en un nuevo pacto, si no entendemos que hay un propósito eterno, si no entendemos que nuestra verdad presente son todos los efectos del consumado, ahora en este tiempo, y que ya no nos aplica una ley mosaica, si no entendemos ahora que somos una nueva creación sin condena, sin juicio, ¿sabía que ya no se nos va a enjuiciar?
Bueno, excepto el juicio de galardones, que no tiene nada que ver con condenación, sino con asignación de galardones o coronas, de acuerdo a lo que hayamos hecho según estamos en el cuerpo, sea bueno sea malo. Segunda carta a los Corintios 5, versículo del 7 por ahí al 10. Muy bien, entonces versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despójense del viejo hombre. ¿Cómo nos vamos a despojar el viejo hombre si ya no somos el viejo hombre? Bueno, en la mentalidad, en la manera de pensar, ¿ok? Ya no somos pecadores, ni siquiera somos pecadores salvos por gracia. Ahora somos justificados con una nueva naturaleza, recreados en Cristo Jesús. Despojados de la manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de despojarse el viejo hombre mentalmente hablando, que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Los deseos, ¿de dónde vienen? De esa alma, del alma vienen. Y luego dice: renuévense en el espíritu de ¿qué? De su mente. ¿Ok? O sea, el problema es mental. Vístanse del nuevo hombre, ¿dónde? En la mente, porque ya lo son en el espíritu. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, es decir, totalmente justos y totalmente santos, en esa verdad que es Cristo Jesús. Entonces ya somos recreados. Ahora vistámonos en el alma y en el pensamiento de todo esto. Dice el 25, entonces cuando usted se vista de él en el alma, entonces dice: por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad con verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. Todo eso es el resultado de vestirse esta alma, darle a entender todo lo que ya se consumó y somos en Cristo Jesús. Bueno, hasta ahí lo quería dejar, pero ya la parte de Romanos 5, versículo 13, entonces, que es el texto que estamos analizando. Romanos capítulo 5, versículo 13. ¿Qué significa ese texto? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa a nadie de pecado. ¿Qué se refiere el apóstol Pablo? Pues si debemos de enlazarlo con el 14. Romanos 5, 14, no obstante. O sea, ¿qué significa que el versículo 13, antes de la ley había pecado, pero donde no hay ley no se incumple el pecado? Se refiere a la ley mosaica. La ley mosaica no puede aplicarse de manera retroactiva para condenar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así de sencillo, ¿ok? Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. No obstante que no se puede culpar a los que no vivieron bajo la ley o antes de la ley, no se les puede culpar basado en la ley mosaica, pero ¿qué cree? No obstante, dice en el versículo 14, reina la muerte, independientemente que no se puede acusar a través de la ley, pero reina la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron, la palabra pecaron es la palabra jamartano, que significa actos de pecado, no naturaleza de pecado. Aún en los que no cometieron actos de pecado a la manera de la transgresión de Adán. Entonces Adán transgredió no la ley mosaica, transgredió el mandato de Dios: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que tú comas ciertamente morirás. Entonces transgredió un mandato de Dios Abraham, sí. Por eso la ley del pecado de la muerte entró a través de ello. ¿Entendemos? Entonces no transgredió la ley de Moisés a Adán, pero había una ley que condenaba a todos los hombres por causa de la transgresión de Adán. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Es decir, no podemos decir que Abraham fue justificado por la fe, no podemos decir, sino que la fe le fue contada como si fuera justo, porque no había justo en el antiguo pacto, antiguo testamento, ni aún uno había justo. Romanos capítulo 3, versículo 10, no había ni un justo. ¿Sabía? Romanos 3:10, para que vea que Abraham no fue justo. Su fe le fue contada por justicia. Es muy diferente. ¿Por qué estamos analizando el versículo 13 otra vez? Mire, como está escrito, no hay justo ni uno, ni aún no hay un solo justo, ni siquiera uno. Romanos 3:10. Entonces Abraham no fue justo, sino fue contado como justo. Es muy diferente. ¿Ok? No disfrutó los efectos de la justificación, para que se me entienda, hasta que Cristo resucita y se lleva a esa hueste de cautivos, según Efesios capítulo 4, versículo del 6 al 8. Muy bien, entonces, ¿por qué analizamos el 13 y estamos haciendo mucho énfasis en Romanos 5:13? Porque hay personas que están creyendo que Abraham no ocupó ni necesitaba, como un gentil, no necesitaba de la muerte de Jesucristo.
no necesitó a Abraham, según ese concepto. Otra, que nosotros los gentiles no ocupamos del sacrificio de Jesucristo, que nosotros vivimos solamente o venimos de una promesa de Abraham. Y como venimos de una promesa, pues tenemos que creer que la promesa es Jesucristo, pero independientemente no tuvimos, o Cristo no tuvo que morir y derramar su sangre por nosotros. ¿Entendemos ese concepto? Eso es lo que se piensa, que nosotros no ocupamos de la sangre, ni la redención a través de su sangre, ni la justificación a través de la muerte de él. No lo ocupamos, según el concepto de ellos. Entonces, como no lo ocupamos, sino nada más fue para judíos, sino para gentiles o el resto de las naciones, por obviedad, entonces Abraham, ¿cómo fue justificado? Dicen ellos. Bueno, fue justificado por creer nada más, por tener fe. Entonces, la pregunta sería, ¿fe en qué? ¿Fe en quién? Y eso nos remite a Génesis capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15 y capítulo 22. ¿En qué creyó Abraham? Tuvo que creer en alguien que había de morir y justificar al impío, ¿sabía? Según Romanos capítulo 4, versículo 3 y 4. Muy bien, entonces, por eso estamos analizando mucho Romanos 5:3, estamos haciendo énfasis. ¿Por qué? Porque se cree que Abraham, o los que vivieron antes en el Antiguo Testamento, antes de la ley, pues no había nada que los inculpara. O sea, no eran culpables de pecado, entonces no necesitaban ellos la muerte del cordero ni el derramamiento de sangre. ¿Entendemos? Para que usted no sea engañado, a fin de cuentas, digo, usted puede ser engañado, puede llegar al rato un legalista que aplique la ley, y si usted no entiende esto, se lo va a llevar. Se lo va a llevar con el pensamiento a creer que él tiene la razón, porque lea un texto bíblico fuera de contexto. Entonces, al derribar argumentos, por obviedad, estamos derribando argumentos mentales que en un futuro van a crear una formación en Cristo, porque le va a crear un ancla en su alma, y su alma va a estar asegurada en algo que se hizo legalmente a través de un pacto de sangre. Y si su alma está anclada en eso, en un juramento y en una palabra dada por Dios, entonces eso significa que le da una seguridad a usted de salvación, una seguridad de permanencia, una seguridad de que siempre va a estar en Cristo, una seguridad de que Él es fiel, una seguridad de que pertenece a un plan eterno y a un pacto eterno y a un propósito eterno. ¿Entendemos? Por eso hay muchos hijos ahorita de ambulantes, hijos de Dios. De ambulantes, ya no saben si van a perder la salvación porque hicieron algo incorrecto, porque vieron algo incorrecto o porque oyeron algo incorrecto, y creen que continuamente pierden la salvación y la vuelven a adoptar. Entonces, realmente esto es alimento sólido, aprovéchelo, la verdad aprovéchelo, Si no aprovecha este alimento sólido, ni el que compartimos entre semana de los predicadores, como el apóstol Ugarte, que es el que estamos compartiendo, como el maestro Morfín, como de la escuela MEC, y a nadie lo veo ustedes conectado ahí, no es para regañarlos, a nadie lo veo conectado. Digo, entonces, ¿de qué se alimenta de tus hermanitos? Cuando llegue la circunstancia difícil, ahí es donde usted va a ocupar esa palabra que va a salir de su corazón y va a salir por su boca y le va a dar un resultado aquí en la tierra, mi hermano. ¿Cree que es regaño esto o cree que le va a ayudar en algo? Me siento regañado, pastor, ya no voy a venir. ¿Qué le vamos a hacer? Si es por su bien. Está como los niños, no. A ver, niño, por favor, no metas el dedo en el contacto, y el niño está terco en meterlo. Cuando alguien le da una recomendación es por su bien, mi hermano. Ni siquiera yo los trato como niños, aunque muchos se pueden comportar como niños, ¿no? Pero yo no los trato como niños. Yo siempre doy consejo para su bienestar, porque cuando venga la situación difícil, porque hay un día del maligno, dice Efesios capítulo 4, cuando venga la circunstancia complicada, ¿qué va a hacer? Lo va a agarrar solito ahí, solito lo va a agarrar. Las circunstancias complicadas llegan y lo van a agarrar solito, con su propia fe operativa. ¿Qué tanto de Cristo usted operó aquí en la tierra? ¿Qué tanto de Cristo manifestó? ¿Qué tanto de Cristo expresó? Ahí va a venir la circunstancia complicada, donde usted tiene que resistir firmes en la fe. Si no, ¿cuál fe? ¿Cuál fe operativa? Aunque tenemos y portamos la fe de Cristo, todos, no hay fe más alta ni más baja, todos portamos la misma fe, pero ¿qué creen? No todos la usamos. Digo, a mí me han venido circunstancias complicadísimas este año, malas noticias en todo este año, ¿y qué cree? Resistir
firmes en la fe. Así es. He ahí la gran diferencia entre un hermanito murió antes de tiempo, un hermanito murió después de tiempo. He ahí la gran diferencia. Un hermanito está así, todo dañado, y otro hermanito está alivianado. Entonces tenemos que ser, ¿cómo se dice? Tenemos que ser personas decididos y exponernos a la palabra de gracia. Entre más palabra de gracia, más formación de Cristo, ¿sabía? Y entre más formación de Cristo, más expresión de Cristo. Y entre más expresión de Cristo, ¿qué crees? Cristo manifestándose a través de usted. ¿Entendemos? Todo esto es por su bien. Créalo que no es mi intención. El pastor me regaña como si fuera niño. Bueno, pues usted sabrá cómo pensar, pero siempre será para el beneficio de todos nosotros la palabra. Y si a usted le cae mal y se siente niño y me voy a molestar con el pastor por lo que está diciendo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces sí fue un niño, porque no lo tomó con modo espiritual. Pero bueno, a fin de cuentas siempre vamos a dar recomendaciones, porque siempre que yo he hablado, yo me acuerdo que una vez hablaba cosas y yo no sabía por qué hablaba cosas. Y había ciertas personas que decían, bueno, eso iba directito para mí, uno. Dos, otra persona decían, y yo me daba cuenta que cuando hablaba una palabra, al rato le sucedía a esa persona, le sucedían cosas pues desastrosas, ¿no? Y le decía, caray, pues si yo di una palabra en un momento dado, la di porque quería ayudar a alguien. Una vez yo dije que si no están firmes en la palabra, en aquel momento en la palabra que enseñábamos de fe, que no era 100% correcta, pero 90%, póngale un 80%. Si usted no está firme, va a escuchar cualquier cosa por internet y al rato lo van a convencer de algo. ¿Y qué cree? Hubo gente que empezó a escuchar a otro tipo de doctrina y ¿qué cree? Fueron convencidos. O sea, así de sencillo. Siempre todo lo que nosotros sembremos en el corazón es lo que va a fructificar en nosotros. Si no sembramos la buena palabra y si no hay palabra en su corazón, la palabra de Cristo en su corazón, ¿qué manifestación habrá? Pues no va a haber buenas manifestaciones, créalo que no. Y no se lo digo por condenación, se lo digo como una reflexión, ¿ok? Para que nos seamos propositivos en exponernos continuamente a la palabra. ¿Usted cree que yo como pastor no escucho la palabra? Sinceramente, ¿usted cree que en la semana no me conecto con las enseñanzas, si no directa, de manera indirecta, de todos estos ministros que le estoy hablando? Continuamente estoy oyendo porque anhelo la formación, anhelo la expresión de Cristo a través de mi vida. Y yo lo anhelo. Porque eso me va a introducir a ser un colaborador y alguien que exprese a Cristo aquí en la tierra. ¿Y eso qué cree? Lleva como una garantía de que viva larga vida, porque hay un propósito en el cual yo colaboro y entiendo que formo parte de un plan perfecto de Dios para aquí, para la tierra. Eso es lo que nos enseña la palabra de reino y la palabra de propósito eterno. Es lo que nos enseña que hay una función que usted tiene que desarrollar aquí en la tierra. Sabe que habrá lugares o congregaciones donde toda su vida estuvieron escuchando la palabra lunes, martes, miércoles, sábado y domingo, 5 días en la semana, y jamás expresaron a Cristo. Sí sabía que va a haber, y hay, y ha habido. Jamás expresaron a Cristo. Entonces, pasemos de una etapa a otra y anclemos nuestra alma en una verdad que es Cristo Jesús. Pero expongámonos. ¿Qué es lo que el Señor nada más le pide a usted? ¿Qué es lo que le pide el Señor a usted? Por el bien de usted. Que oiga. Y que si no viene, siga oyendo. Conéctese por lo menos por internet, ¿no? Conéctese por internet, no con las enseñanzas de sus servidores, sino con todas las enseñanzas que hemos estado compartiendo entre semana. Eso le va a ayudar, mi hermano, se le va a dar una confianza, una garantía, un ancla, una seguridad de que todo, usted es una persona que es una expresión viva de una naturaleza que porta la vida de Cristo. Va más allá de ser unos religiosones que nada más venimos un día o 2 días a la semana para sentarnos en una silla. Esto va mucho más allá. ¿Sabía? Porque ¿cuánto tiempo va a vivir usted sobre la tierra? Sinceramente, ¿cuánto tiempo va a vivir así? La hermana 100, 120. Pero no es una corta vida, 120, a comparación de una eternidad que tenemos en Cristo Jesús. Y esos 100 años, ¿qué vamos a hacer aquí en la tierra? ¿Qué vamos a hacer en la tierra?
¿qué vamos a hacer? Pues expresar a Cristo. ¿Me entiende? Expresar a Cristo. Muy bien. Entonces, por eso estamos viendo este tipo de temas. Estamos viendo un alimento sólido en el cual usted se puede alimentar. Aprovéchelo, disfrútelo. No hay en todo lugar. Yo no lo conocía antes, este alimento sólido, no lo conocía, y le doy gracias a Dios que me envíe este alimento, porque yo sé que con ese alimento el alma va a ser totalmente transformada para que sea la mente de Cristo operativa en mi vida. Pero mi anhelo es que usted también opere esa mente de Cristo que ya posee. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa a nadie de pecado. No obstante que no se culpaba de pecado a los que vivieron antes de la ley, de todo modo reinó la muerte. ¿Por qué? Por causa de que alguien sí transgredió una ley o un mandato. Es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Por causa de que alguien transgredió un mandato. ¿Sabía que entender el pacto eterno le va a traer no nada más una expresión interna de Cristo, sino una expresión externa? Porque yo sí lo veo. Yo no creo que voy a morir a corta edad. No creo que voy a morir. Porque si es Cristo a través de mí expresándose, ¿qué va a hacer Cristo a través de mí? ¿Qué es lo que va a hacer? Preservar mi cuerpo, ¿no? Preservar mi vida más tiempo sobre la tierra. Esa es la idea esencial. Entonces, cuando entendemos todo esto, ya vamos a Romanos capítulo 5, versículo 15. Pero el don o el regalo, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no fue como la transgresión o el pecado. Porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, Adán, el primer Adán, murieron los muchos, entonces abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre llamado Jesucristo. Entonces, ¿todos pecaron en el Antiguo Testamento? ¿Todos? ¿Sí o no? Entonces Abraham fue contado como, le fue contado como justo, pero sin embargo era un hombre que vivió todavía con naturaleza de pecado. Romanos 5:16. Y con el don o el regalo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, Adán. Ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuál? El pecado de Adán, que trajo la naturaleza de pecado. Pero el don o el regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Romanos 5:18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación. Es decir, Abraham, aunque fue contado como justo, no recibió los efectos de la justificación, es decir, la salvación, simple y sencillamente porque fue considerado por causa del pecado de Adán como un transgresor o culpable también, a pesar de ser contado como justo, ¿ok? Sin embargo, nunca se cambió de naturaleza de pecado a naturaleza divina. Nunca tuvo Abraham esa naturaleza. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. En otras palabras, ¿vino la condenación a Abraham también? ¿Sí o no? Sí vino la condenación. Sin embargo, como él creyó en aquel que justifica al impío, que cree, fue contado como justo, no como pecador. Sin embargo, nunca recibió la naturaleza divina, que es el resultado de haberse declarado a alguien justo. Nunca recibió la identidad de hijo. ¿Sabía? Nunca la recibió. Entonces, si nos vamos, entonces Abraham podemos decir que fue esclavo del pecado. Por supuesto que fue esclavo del pecado. Según según Juan capítulo 8, podemos entender esta parte. Cristo, según a los fariseos, les estaba diciendo que había alguien que venía a libertarlos. Y conocerán la verdad, 8:32, y la verdad os hará libre. Y ellos le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serás libre? ¿Por qué decían linaje de Abraham somos? ¿Por qué creen que decían que son linaje de Abraham? Porque ellos se creían justos como el padre Abraham.
Si usted le pregunta a un judío, oye, necesita recibir a Jesucristo para nacer de nuevo, él le va a decir, yo ya soy nacido de nuevo porque vengo de mi padre Abraham, ¿sabía? Entonces por eso decían que ellos eran linaje de Abraham y no necesitaban de un cordero. Lo mismo que se está creyendo hoy, que alguien que viene de la promesa de Abraham ya no necesita el sacrificio de Jesús. Eso mismo creen los judíos. Ellos no necesitan nuevo nacimiento porque ya vienen de un linaje de Abraham. Entonces, nunca hemos sido esclavos de quién, de nadie. Ahora la verdad yo les diría, ¿no fueron esclavos de los egipcios? ¿No fueron esclavos de los asirios en el 900, las 10 tribus de Israel? ¿No fueron esclavos en el 400, 500 por ahí, por los babilónicos y los persas? ¿No fueron presos? Entonces, ¿por qué dicen ellos nunca hemos sido esclavos de nadie? ¿Cómo dices tú seremos libres? Pero él le hablaba de otra libertad. ¿Cuál libertad? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué cree? Es esclavo. ¿Abraham fue esclavo del pecado? Sí. ¿Por qué? Porque hizo pecado y porque tenía naturaleza de pecado. Ambas. Sin embargo, Dios no vio los actos de pecado de Abraham. Dios vio lo que creyó Abraham. ¿Qué creyó? Aquel que justifica el impío. ¿En quién creyó? En Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Creyó en Jesucristo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los liberta, serán verdaderamente ¿qué? ¿Qué necesitaba Abraham para ser libre del pecado? Dígame usted, ¿qué necesitaba? De la libertad del Hijo, Jesucristo. Si Jesucristo no resucita, no muere en esa cruz, no derrama su sangre y no resucita, ¿qué cree? ¿Dónde cree que estuviera Abraham ahorita? ¿Dónde estuviera Abraham? En el centro de la tierra, llamado el seno de Abraham. Algunos eruditos dicen que estaba a un lado del Hades o Seol. Ahí estuviera Abraham todavía. ¿Dónde estuviéramos nosotros? Muertos en delitos y pecados. Así es que el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Versículo 36. Así que si el hijo es libertad, es verdaderamente libre. ¿Libre de qué? De una naturaleza, de una vida de muertos, de una naturaleza de pecados. Entonces Abraham nunca fue libre de esa naturaleza, ¿sabía? Él murió siendo un esclavo del pecado, a pesar de que su fe le fue contada por justicia y fue contado como justo. Sin embargo, recibió los beneficios de que fue contado como justo y que creyó en aquel que justifica el impío. Sí, cuando Cristo resucita, ahí recibe entonces Abraham los beneficios, pero nunca lo recibió en vida. ¿Entendemos eso? Nunca lo recibió en vida. Romanos 6:17. Entonces Abraham está incluido en todo esto. Romanos 6:17, por favor. Abraham está incluido en todo esto. ¿Ya? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos, erais esclavos del pecado. Usted era un esclavo del pecado antes de estar en Cristo, ¿sabía? Porque tenía esa naturaleza, portaba esa naturaleza. Le estaba directamente relacionado con la ley del pecado y de la muerte, así literal. Éramos muertos espirituales. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, esto incluye a los que vivieron en el Antiguo Testamento antes de la ley. Claro que están incluidos ahí. Ellos también eran ¿qué? Esclavos del pecado. Entonces Abraham le fue contada la fe por justicia, pero ¿qué cree? Siguió en esclavitud del pecado, porque la naturaleza del pecado no le fue quitada. Por eso debemos de entender cómo fueron justificados los que vivieron antes de la ley de Moisés. Si su respuesta es decir, bueno, porque creyeron en la promesa y no ocuparon del sacrificio del cordero, entonces yo quiero decirle que está en un error doctrinal muy serio. Muy serio.
muy serio. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. 18. Y luego dice el Romanos 6, 18. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos, ¿qué? De la justicia de Dios. La justicia que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo fue la humanidad libertada del pecado? ¿En la época del Antiguo Testamento? ¿Antes de la ley? No. ¿Durante la ley? No. Sino cuando Cristo lleva la naturaleza de pecado en esa cruz. Entonces hubo alguien que pagó lo que usted no podía pagar. Jamás sus obras, sus buenas obras y dejar de realizar obras de pecado, jamás lo liberó a usted de una naturaleza de pecado, sino fue Jesucristo y su obra perfecta en la cruz. Entonces, ¿Abraham fue libertado del pecado? Yo le preguntaría, si no fue libertado del pecado Abraham, entonces, porque no había justo ni a uno, no, entonces la pregunta sería, ¿Abraham fue justificado? No. Fue contado como justo, es diferente. No confunda. Justificado es alguien que fue absuelto de pecado y se le da una nueva identidad. Y es recreado para que nadie más lo pueda volver a culpar de pecado. Por eso decimos, bueno, por lo menos todos los que enseñan la verdad presente y el propósito eterno y reino eterno, gracia y justicia. Todos los que enseñan esto dicen lo mismo. Si usted, algún pastor, líder, predicador o que enseña la palabra, le va a decir que usted sigue siendo pecador, no ha entendido que ya hubo un cambio de naturaleza. Y todavía no se trata del viejo Adán o la vieja naturaleza que usted posee en Adán, renovada, transformada. Ya no somos así. No se trata de transformar la vieja naturaleza que usted tenía. Se trata de entender la naturaleza que portamos ahora por la vida de Cristo que nos habita. ¿Entiendes? Muy diferente. Muy diferente. Entonces no se trata de cambiar a la gente con la ley mosaica diciéndole pórtate bien, Filigonio, porque si te portas mal hay un castigo contra ti. Ese tipo de predicaciones es para el viejo Adán, para el muerto espiritual. Pero para usted no le aplica eso. Usted no le aplica ese tipo de predicaciones. ¿Entendemos? Dice el pastor Federico, ellos no entendían la libertad. Exacto, Abraham no entendía la libertad. Así que comenten ahí para poder también nosotros poder también aquí decirlo por micrófono. No entendían la libertad de ellos, pero sí creyeron en aquel que justifica, sí creyeron en aquel que venía a justificar al que por naturaleza era un impío, un pecador. Justificar, absuelto de pecado, y se te da una nueva identidad, hijo. Si usted tiene una nueva identidad y ya no es la identidad que tenía anterior, ya no es el viejo hombre, ya no es el viejo Filigonio, sino ahora tiene otro nombre de hijo, el nombre de hijo. Entonces, ¿por qué? Dice el apóstol Pablo, entonces ¿quién los va a condenar? Si Cristo fue el que murió por ustedes, ¿quién los condenará? Por eso estamos en contra de aquellas congregaciones donde condenan a los hijos, ¿ok? En el sentido de que pierden la salvación, etcétera, ese tipo de cuestiones. Ahora, cuando enseñamos gracia, justicia, reino eterno, verdad presente, pero nos incluimos al propósito eterno, si nos incluimos al propósito eterno a los hijos que son salvos, y Él los rescata para que tengan la salvación eterna y una vida eterna aquí en la tierra, los salva para su propósito. Y su propósito es que seamos participantes de ese propósito, que seamos de utilidad para su propósito. Ok, somos salvos, ya Él nos justificó, no somos pecadores, vamos al cielo cuando nos veamos esta tierra, sí, pero el propósito eterno es hacer hijos que sean totalmente operativos aquí en la tierra y participen en las actividades de su reino expresando a Cristo. ¿Entendemos?
O sea, hay una funcionalidad por cual Él lo rescató. Hay una funcionalidad por lo cual Él nos trae esta tierra y nos trae la vida del Hijo en el interno, para que nosotros por agradecimiento contribuyamos con el Hijo y podamos expresarlo. Él anhela expresarse a través de nosotros, ¿sabía? Él anhela expresarse a través de nosotros. Es ahí la gran diferencia entre la fe ser contada por justicia a ser justificado. Un justificado es un agradecido. Un justificado dice: qué bueno, Señor, que ya no voy a un lugar de sufrimiento eterno. Y por agradecimiento, ¿qué hacemos? Pues hacemos todo lo posible y lo imposible para que Cristo siga siendo formado en nosotros. Hacemos todo lo posible e imposible para agradar a aquel que dio su vida por nosotros. ¿Se ha dado cuenta? Eso realmente es la expresión de Cristo aquí. El agradecimiento es la expresión de Cristo. ¿Cómo se sentiría una persona, un padre de familia, o una madre de familia? No quiero pensar, ¿no?, que una madre de familia estuvo en riesgo su embarazo, tuvo al bebé y aún estuvo en riesgo el bebé en el hospital porque por diversas circunstancias, porque se le subía la presión, porque no la podían operar, porque el niño no podía salir, porque el niño venía volteado, el niño venía envuelto el cordón umbilical estaba casi ahorcándolo, y la madre sufría, y que si la madre se desangraba además estaba en peligro de vida. Todo lo que sufrió la madre por tenerlo, y todos los efectos del parto, y todo ese tiempo, todo el tiempo que lo amamantó, todo el tiempo que lo cuidó, y llega a la edad del niño de 20 años y no se quiere acordar de su mamá, ni siquiera le habla y no le importa. Imagínense cómo se sentiría la mamá. ¿Cómo se sentiría? ¿Se da cuenta? Entonces va a decir: todo lo que yo hice por mi hijo, ni siquiera lo agradece. Ni siquiera lo agradece. Por eso le preguntaría a usted, como madre, ¿cómo se siente que se siente nuestro Padre Celestial cuando envió a su Hijo a morir por nosotros? ¿Cómo se sentiría cuando los hijos no son agradecidos? ¿Cómo se sentiría nuestro Padre? Esto estamos hablando fuera de condenación. No hay condenación, ¿eh? Es decir, si Él se siente mal porque no lo ve como un hijo usted propositivo para entendido para cada día llenarse de Cristo, y Cristo se ha formado en usted y se ha conformado a la imagen de Él, se ha transformado y conformado a la imagen de Él. Si usted no es un hijo así, Dios solamente, ¿qué hace? Se contrista, porque el Espíritu Santo dice que se contrista, ¿sabía? Nada más. Pero nunca lo va a condenar. Le decía: a mi hijo le voy a quitar la salvación y lo voy a mandar al infierno porque no. O sea, olvídese, no, nada que ver con eso, ¿ok? ¿Se entiende o no? No tiene nada que ver con condenación, tiene que ver con, y como lo hemos entendido del apóstol Ugarte últimamente, es galardones, recompensas por los hijos agradecidos. Yo creo que eso es lo más maravilloso que podemos recibir, que lleguemos allá y nos diga: bien, mi hijo fiel, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Ten tus galardones. Es maravilloso, ¿no? No nada más disfrutar de una salvación y una vida eterna aquí en la tierra, sino que disfrutar de esos galardones que vienen, esa recompensa de nuestro Señor. Yo creo que es algo maravilloso, pero no hay ninguna condenación. El Señor no lo va a condenar. O sea, como el Filigonio: mandé a mi hijo Jesucristo para que muriera por él, derramó su sangre, todo lo que sufrió mi hijo cuando lo crucificaron en la cruz, le traspasaron los clavos, todo lo que sufrió, y el Filigonio no entiende ni es agradecido. Pues al Filigonio le voy a quitar la vida eterna y lo voy a condenar y lo voy a mandar al infierno. Dios no es así. Nunca le va a quitar el regalo que le dio. ¿Sí sabía? Nunca. Jamás hay una condenación para los que están en Cristo Jesús. Jamás. No hay una condenación. Por eso le digo: Abraham se portó mal en parte de su vida. Sí, se portó mal. Fue mentiroso, fue engañador.
agarró dinero incorrecto a causa de Sara, usted sabe, ¿no? Faraón le dio un montón de dinero. Y muchas cosas más con Faraón y con el rey de los filisteos. Sin embargo, a pesar de todo, Abraham no portó la vida de Cristo. Jamás Cristo se podía expresar a través de la vida de Abraham porque era un muerto espiritual. Sin embargo, fue un hombre que creyó a Dios. Eso es lo más importante. ¿Ok? Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 9, es importante entenderlo. Todos los que vivieron bajo la ley estaban bajo pecado. Romanos capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo. ¿Bajo qué? Todos. ¿Quiénes todos? Todos aquellos que no están en Cristo Jesús. Todos aquellos que vivieron bajo la ley de Moisés. Todos aquellos que vivieron antes de la ley. Gentiles que vivieron antes de la ley. Judíos que vivieron después de la ley. Aunado a gentiles que vivieron pero no les aplicaba la ley mosaica. Todos estaban bajo ¿qué? Pecado, todos. Por eso le digo que Abraham no fue justificado. Abraham fue contado como si fuera justo. Por eso si alguien le dice, es que ¿cómo fue justificado Abraham? Por la fe, entonces no ocupó que Cristo muriera por él. Esa es una vil mentira, porque todos estaban bajo pecado, todos. Sin embargo, Abraham recibió la recompensa. ¿Sí? Porque su fe le fue contada como si fuera justo. En un futuro lejano, pero lo recibió. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y usted? Que usted no necesitó esperar para disfrutar de los beneficios de la justificación. Usted es un justificado por su gracia, por su sangre y por su gracia, gratuitamente. No necesita usted pagar nada ni esperar en un seno de Abraham durante tantos siglos. No lo ocupó usted, y Abraham sí. ¿Se da cuenta de la gran diferencia entre Abraham y usted? Estamos en un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, mayor que el pacto de la ley de Moisés y mayor que los pactos transitorios que Dios hizo con Abraham, porque hizo pactos con Abraham Dios, promesas convertidas en pactos, para que usted me entienda. Romanos 3:23, Abraham estaba incluido aquí, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, incluye a Abraham, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. En el Antiguo Testamento, ¿ya? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Abraham fue porque creyó en aquel que justifica, es decir, en Jesucristo. Su fe le fue contada como si fuera justo. Es la gran diferencia. Todos los que vivían en el Antiguo Testamento no fueron justificados, sino Dios consideró el que ellos hayan ejercido fe en alguien que venía a morir por la humanidad. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta de la gran importancia de todo esto? Colosenses capítulo 2, versículo 13. ¿Incluye a Abraham también esto? Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y no nada más eso, sino que ahora en Cristo Jesús, dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero que quita, no perdona, quita. Es una gran diferencia también ahí. Él quitó el pecado. En lo que a Dios respecta, ya no existen pecadores por naturaleza, porque ya trabajó e hizo la obra perfecta. Ahora existen personas con naturaleza de pecado realizando obviamente actos de su naturaleza, pero en lo que a Dios respecta, ya Él trató con el pecado, y en lo que a Él respecta ya no hay personas, ya no hay pecadores, solamente hay personas que portan una naturaleza de pecado.
¿Entendemos? Pero estaban todos muertos en delitos y pecados, todos. Y nosotros también estábamos antes de conocer a Cristo. Muertos. ¿Se da cuenta? Estábamos muertos. Pero como estábamos muertos, ¿qué cree que hizo el Señor? Crucificó a los muertos juntamente con Cristo. Si alguien está muerto, pues hay que darle de una vez ¿cómo se dice? Hay que darle una vez el tiro de gracia, ¿no? ¿Para qué seguimos maquillando muertos? ¿Sabía que muchas congregaciones maquillan muertos? Porque a los muertos espirituales se les predica que cambien humanamente hablando, que cambien sus obras. Están maquillando al hombre muerto. Pero nosotros ya no somos muertos espirituales. Por eso a usted no lo tienen que maquillar. A usted sí le tiene que notificar al alma esa nueva creación que ya es en Cristo Jesús, sin condenación y sin pecado, que necesita ser transformada el alma para que exprese a Cristo y se le den galardones en el más allá cuando se vaya a la tierra. Claro, porque es un proceso. La transformación de alma es un proceso, ¿sabía? Nunca terminamos mientras vivamos sobre la tierra de que haya una renovación continua del entendimiento y una formación de Cristo. Nunca terminamos en la tierra. Unos más lentos, otros más rápidos, pero nunca va a terminar sobre la tierra en que usted diga, soy perfecto en el alma. Eso no va a suceder. La verdad es que nos falta muchísimo, y a todos, no me incluyo. No somos los pastores que dicen, es que yo soy perfecto, me porto bien y no he hecho nada. ¿Sabe qué pastores así legalistas? Yo soy muy bueno, me porto bien y no le hago daño a nadie. Todos son pecadores ustedes. Yo lo escuché muchas veces eso de predicadores, ¿sabía? Que se sentían perfectos al frente y ellos decían, no cometían un error, pues, para que me entiendan. Y ese es el legalismo, que juzgan a los demás cuando ellos están en la misma condición. Efesios capítulo 2, versículo 5. Bueno, Efesios 2:1. Por favor. Efesios 2:1. Siento que prediqué muchísimo ya y apenas. Bueno, sí, es que prediqué mucho. Es que es temprano, pero está mejor así. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Por qué tuvo que darnos vida a nosotros? Y también Abraham le dio vida cuando resucitó. ¿O Abraham disfrutó de la vida eterna? Por supuesto que no. Cuando estaban muertos en delitos y pecados, Abraham fue un muerto espiritual, los que vio en el Antiguo Testamento. Por eso ellos no fueron justificados ni disfrutaron los resultados de la justificación, que es una nueva identidad en Cristo Jesús de hijos. Abraham no lo disfrutó. Entonces estaban muertos. Efesios 2, versículo 5. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Entonces, ¿qué necesitó Abraham para ser justificado y disfrutar los beneficios de la justificación? ¿Qué resultó? Primero, libertad del pecado, de la esclavitud del pecado. Y segundo, que se le diera vida. ¿Cuándo se empezó a dar vida? Cuando Cristo resucita. Se nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces la vida eterna y la vida unida a Cristo no se le dio a ninguno que vivió en el Viejo Testamento. Nadie. Por eso ellos no fueron justificados. Su fe le fue contada por. Estoy haciendo mucho énfasis a esa palabra, no porque tengo un tic nervioso, ¿no? Que está repitiendo lo mismo, no. Para que la mentalidad quede claro. Por eso usted encontrará personas queriéndose hacer israelitas, diciendo que quieren ser judíos, vestirse como judíos y guardar la ley de Moisés. ¿Sabía por eso? Porque no entienden que ellos eran muertos espirituales. Ellos no entienden que hasta que Cristo viene, muere y resucita, hasta entonces. El apóstol Pedro, al parecer era fariseo, si mal no recuerdo. El apóstol Pedro y todos los apóstoles judíos, hasta entonces fue cuando tuvieron vida juntamente con Cristo, cuando Él resucita. Ellos creyeron en Jesucristo cuando Jesucristo anduvo sobre la tierra predicándoles acerca de principios del reino, de la justicia de Dios y
les predicó también la ley de Moisés en su perfección. Ellos eran seguidores de Jesús, pero hasta que Cristo no muere y resucita, ellos no pueden tener vida eterna. No la tuvieron. Por eso yo le preguntaría, ¿Judas tuvo, el que entregó al Señor, tuvo vida eterna? Yo le preguntaría, ¿usted qué cree? Este hombre, cuando Cristo muere en la cruz, lo perdona. ¿Estamos entendiendo? Sí, lo perdona porque muere por toda la humanidad. No murió por Judas, murió por Hitler. Entonces murió por Judas. Dios mío, si murió por usted, ¿por qué no va a morir por... Si murió por nosotros? ¿Fue perdonado Judas? Sí, porque fue un sistema de perdón que se llevó en la cruz, ¿ok? Ahora, ¿Judas le fue quitado la naturaleza de pecado? No, porque murió antes de que Cristo muriera y resucitara. ¿Sí entendemos? ¿Sí estamos entendiendo eso o no? Eso es muy diferente. Por eso le digo, Judas fue perdonado porque él llevó todo el perdón para toda la humanidad. Sin embargo, Judas nunca fue recreado, nunca se le quitó la naturaleza de pecado, nunca fue unido al Espíritu de Cristo, nunca resucitó y se le dio vida juntamente con Cristo, porque murió antes de... Ahora la pregunta es, ¿Judas creyó en Jesucristo? Como Señor, como Salvador, como Dios. Ahí no me voy a meter en esos problemas porque el rato está complicado no meterse en ese tipo de comentarios. Fue perdonado porque toda la humanidad fue perdonada en la cruz, ¿estamos de acuerdo? Salvo es diferente, es otro rollo. Es otro rollo eso, no podemos ahí hacer ningún comentario al respecto. Entonces Abraham estaba muerto en delitos y pecados, fue muerto espiritual, sí, sin embargo él no fue justificado, su fe le fue contada como si fuera justo. Es muy diferente. Por lo menos creemos que quedó derribada esa doctrina, quedó derribada por lo menos. Y bueno, la justificación, si usted lee Romanos 5:8 y 5:9 se va a dar cuenta. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. 5:9. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, justificados en su sangre y luego salvos. ¿Ya? No es la misma. Por eso no es la misma que alguien les ha contado algo por justicia y otra cosa recibir los beneficios de la justificación, que es la salvación. Entonces, si en la época de Abraham no se había derramado la sangre del cordero, porque fuimos justificados por su sangre, si en la época de Abraham no se había derramado la sangre de Jesucristo, la pregunta es, ¿fue justificado Abraham? ¿Qué no dice justificado por su sangre Romanos 5:8? Pues mucho, dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en qué, en su sangre. Entonces, ¿qué trae la justificación? La muerte y la sangre de Cristo para el pago que nosotros no podíamos pagar, la redención. ¿Ok? Entonces, ya justificados en su muerte, en su sangre, pues Cristo no había muerto ni había derramado su sangre, por lo tanto Abraham no fue justificado. Como le digo otra vez, él fue contado como si fuera justo. Es algo importante entenderlo y así lo vamos a dejar, por lo menos, no sé si les quedó claro, Romanos 5:13. Antes de la ley no había pecado, pues donde no hay ley no se culpa a nadie de pecado. ¿Ya lo entendimos? Que se refiere a la ley de Moisés. No puede culpar a los que vivieron antes de la ley. Sin embargo, Abraham transgredió una ley, por decirlo así, porque se le dijo no comas del árbol, y eso traía una legalidad de cumplimiento
por parte de Abraham, ¿okay? Perdón, de Adán. Ya se me confundo, la otra escuché la del viernes y dije Moisés cuando me estaba refiriendo a Abraham. De repente me confundí ahí. Pero nadie me corrigió, ustedes, ¿no? Nadie me corrigió. Entonces, ¿qué dice el pastor Férico? Aquí dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo lo aplican muchos como presente para los hijos de Dios, y no es así. Exactamente, pastor Férico. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pues no se refiere a una verdad presente de los que estamos en Cristo Jesús. Por obviedad, nosotros ya no estamos incluidos en ese texto bíblico de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque inclusive porque somos pecadores aún todavía siendo el cuerpo de Cristo. No. Inclusive escuché a un pastor ahora en la semana, ya se nos fue el tiempo. Escuché un pastor que dijo, pues somos salvos por gracia, pero somos salvos por gracia, pero somos pecadores todavía. Entonces, pues es que no se pueden las dos cosas. O eres salvo por gracia, eres justificado por gracia, o eres pecador, pero no puede ser las dos cosas. No puede ser pecador salvo por gracia, no puede ser. Ese término no está de acuerdo en el nuevo pacto, para que me entiendan. No puede ser. Eso le aplica a Abraham y los que vienen en el Antiguo Testamento. Bueno, ni siquiera salvos, ¿no? Pero podemos decir contados como justos, siendo aún pecadores, o pecadores que su fe le fue contada por justicia. A ellos sí les aplica. A nosotros, el cuerpo de Cristo que vivimos en el nuevo pacto, ya no nos aplica nada de eso. Muy bien, pues hasta ahí. Por lo menos Romanos 5:13 es una vaca sagrada que arribamos, una vacota sagrada que creo que va a traer libertad a muchos, y no se van a dejar, para que no se dejen confundir, mi hermano, porque la verdad la intención de nuestras enseñanzas nunca será juzgar, criticar la forma de doctrina de nadie, sino siempre se enseña a traer una luz. Ahora, ¿quién es usted? Una persona que disfruta de los resultados de la justificación, recreado, una nueva identidad, porque ya no es el viejo hombre, o sea, no tiene dos naturalezas, solamente porta la naturaleza de Cristo, del Hijo, sentado con Él en lugares celestiales, unidos permanentemente al Espíritu de Cristo, formando parte e introducidos a ese cuerpo glorioso, sumergidos y bautizados en su cuerpo, unidos al Espíritu de Cristo, sentados en esos lugares celestiales. Jamás habrá una separación entre usted, nada lo podrá separar. Es Cristo literalmente ahora en nosotros, y debe ser Cristo operando a través de nosotros. Esa es la idea esencial. Siempre como seres espirituales ahora, Dios nos regresa a nuestro diseño, que es Cristo, y siempre fue Cristo. Siempre nuestro diseño es, como hijos de Dios, siempre debe ser Cristo. Él es el molde, pues, para que usted me entienda, y no nada más de una manera representativa, sino ahora somos Cristo en la tierra. Eso es lo más glorioso. ¿Sí sabía que decir que somos el cuerpo de Cristo, somos Cristo en la tierra? ¿Sí sabe o no? Aparte que somos embajadores, somos reyes y sacerdotes, pero somos Cristo en la tierra, literal. No hay diferencia entre Cristo y la iglesia, porque es parte del mismo Cristo. Somos el mismo Cristo en la tierra. Y no estoy diciendo que somos Jesucristo que anduvo hace 2000 años sobre la tierra, olvídese, no malinterprete. Estamos diciendo que somos Cristo en la tierra, la expresión viva del Dios viviente aquí en la tierra. Él se expresa a través de nosotros, y ese es el propósito eterno, literal. Dios venirse a manifestar aquí en la tierra y regresar a ese diseño que es y siempre fue Cristo. Nunca fue el primer Adán, porque el primer Adán ese ya quedó crucificado, ya literal fue muerto, desapareció, y ahora sí que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Póngase, pídemosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por darnos a entender esa naturaleza y esa vida que portamos, por darnos a entender ahora todo lo que somos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por que ahora ya no somos dos, sino somos uno en Él. Somos uno en Cristo. Ya no hay separación.
Lo que Dios ha unido no lo separará ninguno que condena. Ningún legalista nos separará jamás de lo que Dios unió en Cristo Jesús, en esa unión perfecta. Por eso portamos toda la sustancia del Hijo, toda la naturaleza del Hijo. Por eso podemos entender que trascendemos más allá de lo natural. Y somos esa expresión viva de Dios aquí en la tierra, porque somos Cristo en la tierra. Ya no hay diferencia entre naciones, entre judío, griego. Ya no hay diferencia entre varón y mujer, porque todos somos uno, unidos en esa común unión con el Hijo, con Cristo. Y ahora somos esa expresión viva del Rey. Somos esa expresión viva de ese glorioso diseño que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, para que ahora lo expresemos a Él y esta humanidad pueda ver ahora que las luces se expresan, que somos esos luminares y que podemos brillar en medio de la oscuridad de esta tierra, para aportar esa vida y llevarla y transmitirla a otros, para que todos te conozcan, Señor, para que todos puedan entender lo que ya son. Gracias, no lo que seremos, sino lo que ya somos en Cristo Jesús. Gracias por todos los efectos y los resultados de la justificación, Señor. Gracias. Gracias porque ahora vivimos para tu propósito. Vivimos para tu reino, porque somos ahora ciudadanos de un reino glorioso y eterno. Y ahora tenemos esa oportunidad de poder participar dentro de ese reino y extenderlo sobre toda la tierra. Somos portadores de tu gloria y expresamos esa gloria que nos habita a esta humanidad, en cada rincón, en cada ciudad, población, país o continente. Podemos ser esa expresión viva de alguien que nos habita, de alguien que anheló venir a expresarse a través de un cuerpo aquí en la tierra. Gracias te damos, Señor, por esa esencia gloriosa, por esa sustancia tuya, Cristo, que se nos fue implantada. Gracias por la vida. Gracias por la vida eterna que portamos. Gracias, te honramos en este día y te adoramos con todo nuestro corazón, Señor, con nuestra vida. Te exaltamos hoy y para siempre. Te honramos hoy y para siempre. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Cristo. Gracias, maravilloso. Maravilloso eres. Maravilloso eres, Cristo. Sabemos que ya trascendimos a eso eterno. Y ahora lo eterno absorberá todo lo natural. Lo eterno impactará en todo lo natural. Y todo lo natural será absorbido por la vida que portamos. Gracias, porque cada pensamiento es por ti y para ti. Eres tú haciendo en nosotros. Esas son las obras que tú destinaste desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. La expresión viva de aquel que nos habita. Y ya no seamos nosotros, sino seas tú a través de nosotros. Gracias te damos por este tiempo, esta oportunidad de expresarte aquí en la tierra, precioso Rey. En Cristo Jesús, todo el honor y toda la gloria siempre serán para ti. Amén.
¿Puede darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Gracias, Señor. Te adoramos. Muy bien, pues saludamos a todos los que estuvieron conectados ahí. Al bendecido Ricardo Avilés, al pastor Federico Lara, a la pastora Rosy Ochoa y todos los que estuvieron ahí conectados o se van a conectar de manera hermano Anderson Jiménez desde Venezuela también que estuvo conectado. Un abrazo para cada uno de ustedes y todos los que no, a lo mejor no veo los comentarios y estuvieron conectados, también un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. No sé quién más estuvo conectado, pero les amamos en Cristo Jesús. Nuestra idea es principalmente es poder haber contribuido un poquito más, un granito de arena a esa edificación gloriosa de los hijos y del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y todos los que nos van a ver de manera diferida, algunos que se conectan, también les enviamos un abrazo y les amamos en Cristo Jesús. Y les recuerdo, aquí tienen una familia en Jalisco, México. Y aquel que no tiene a Cristo en su corazón, créalo que Él ya lo recibió. Ahora solamente expréselo, hable, diga: tú eres el Señor, el Salvador de mi vida. Y comience a hablar de la abundancia de su corazón, todo aquello que puede expresar a través de sus labios. Adóralo, exáltalo y gracias, Cristo, porque tú te sacrificaste y moriste por mí en esa cruz. Lo hiciste para pagar algo que yo no podía. Y no nada más eso, ahí yo recibí una justificación eterna y el resultado es una vida eterna, una nueva creación, una nueva identidad de hijos. Gracias, Cristo. Y aquel que está enfermo, declaramos la palabra de sanidad sobre sus cuerpos, porque también en esa cruz, por su llaga, dice la palabra, fuimos nosotros sanados. Eso es algo que tenemos que seguir todavía promoviendo, que en Cristo Jesús también hay sanidad para nuestros cuerpos. Lo hemos visto muchas veces y lo vamos a seguir ministrando. Sanidad física en nuestros cuerpos también fue pagada en ese sacrificio perfecto de Cristo. También fue pagada por la sanidad de nuestros cuerpos. Así que sean sanos por la llaga de Cristo Jesús y reciba el poder sanador del Espíritu Santo. Y declaro que fe, milagros y sanidades están totalmente operando en esos cuerpos para liberarlos de toda enfermedad incurable. En el nombre de Cristo Jesús desaparece toda enfermedad y todo aquello que está afectando sus cuerpos, para que le den gloria a Cristo y para que le den gloria a Dios aquí en la tierra. Muy bien, pues bendecidos en Cristo, gracia y paz. Nos despedimos y les recuerdo, viernes 7:50 de la noche estaremos nuevamente transmitiendo en vivo, y los domingos a las 10:10:30, 10:35 estaremos transmitiendo de aquí en adelante todos los domingos a partir de 11:35, 11:30, 11:35 estaremos transmitiendo aquí en adelante todos los domingos. Así que nos despedimos de ustedes. Un abrazo. Amén.